Vamos a continuar con la jornada con algunas jornadas que estamos en el territorio cerca a Cades Barnea. Ya recordamos que toda esta región fue una zona donde estuvieron dos círculos, no hay exactamente un conocimiento de dónde estaban específicamente estos lugares, hay algunas referencias. Lo cierto es que, como ven en el mapa que está proyectado, básicamente todos los 38 años estuvieron dando vueltas por esta zona, como ven en la gráfica. Así que los lugares como tal no son significativos y por algo el Señor no los permite tener a ciencia cierta el conocimiento dónde están, pero sí lo que pasó en eso, lo que podemos deducir, qué cosas pudieron pasar en cada campamento donde estuvieron los israelitas, que por algo el Señor los nombra en su palabra. Así que hoy vamos a continuar y como ven aquí estábamos estudiando son 18 campamentos alrededor donde estuvieron durante los 38 años en la región de Cades Barnea, que es en esta zona que está aquí. Así que la vez pasada estudiamos Hasmoná, que decíamos que era una región fértil, básicamente donde se daban muchos frutos. En ese momento el pueblo estaba gozando un periodo de tranquilidad, de frescura, de productividad, pero el Señor, como digo, nos va moviendo de un lugar a otro y a veces decíamos que la comodidad nos ataba de un aspecto de la vida. Sin embargo, precisamente el siguiente lugar que vamos a ver hoy es el que es Moserot, perdón. Entonces dice Números 33:30, saliendo de Hasmoná y acamparon en Moserot, y eso es el recorrido o la secuencia que llevamos. Moserat, ¿qué significa? La palabra traduce castigo, también todo lo que tiene que ver con atadura, cadenas, ligaduras, prisión. No es que estuviera preso en este momento el pueblo de Israel, pero sí de alguna manera podemos intuir que algo pasó aquí como parte de la desobediencia del pueblo de Israel, que estuvieron atados o tuvieron algún tipo de castigo en esta zona, en este campamento. Como vemos aquí, todos estos 38 años eran subidas, bajadas, habían sitios profundos, otros sitios altos, unos sitios cómodos, otros sitios de castigo. Y creo que así la vida y el Señor tenía que dar lección tras lección. Habían, como digo, ciertos castigos y se vuelve y se repiten los castigos a través de todas las jornadas. Pero después hay un tiempo de refrigerio, un tiempo donde el Señor da su perdón y da otra vez esa paz y hoy vamos a repetir esto y vamos a seguir viendo en estos 18 campamentos ciertas secuencias que se repiten con los años. Como vemos en el transcurso de 38 años pasan muchas cosas donde el Señor tiene que estar apretando, donde tiene que estar soltando y así se la pasó el pueblo de Israel. Así que este sitio es un sitio que podemos decir de castigo, por algo lo nombraron así. Aquí hace referencia Moserot con Moserá, o sea que la palabra más o menos significa lo mismo, y hay otra referencia bíblica en Deuteronomio 16 de esta región. Dice, después de los israelitas se trasladaron de los pozos de Berot Benet Yacán a Moserá, y allí murió Aarón y fue sepultado, y su hijo Eleazar lo sucedió en el sacerdocio. Y esta referencia, aunque no fue en este momento histórico, fue un poco más adelante, lo veremos también en las siguientes jornadas, pero como les decía, estamos dando vueltas a través de ciertas regiones y el Señor nos pone la referencia de los pozos de Berot Benet Yacán, muy cerca de Moserá. Así que en esta región, cerca del monte Or, fue donde muere Aarón, donde lleva a Aarón a morir. Y esto nos hace referencia también con la parte de castigo que estábamos hablando. Como les decía, todo esto es el monte de Or, toda esta región, muy cerca acá de Barnea, y la palabra nos pone como referencia de Moserot, que está muy cerca, o Mosera está muy cerca de este valle o esta montaña de
de Or. Y nos da esa referencia de que aquí murió Aarón. Dice, y subió el sacerdote Aarón al monte de Or conforme al dicho de Jehová, y allí murió. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta región? Como digo, nos habla del castigo, pero también nos habla de la muerte de Aarón, que de todos modos fue un hecho que sacudió al pueblo, porque pues, la idea era que todos llegaran a la tierra prometida. Y el Señor aquí empezó a mostrar que de todos modos Él es muy amoroso, los lleva a la tierra fértil, pero también es un Dios que tiene que castigar y hacer justicia con su pueblo. Y esta es la lección importante que vemos en Moserot relacionado con esta palabra. Dice en Éxodo 34:7, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. Y creo que esa palabra castigo tiene que estar presente en nuestras vidas de todos modos. Dios es un Dios de justicia y es muy amplio para perdonar, su amor es inagotable, está siempre dispuesto a perdonar, pero eso no quiere decir que el pueblo no tenga que pasar un castigo por lo que haya hecho. Y así como pasó con Aarón también, sabemos lo que cometió Aarón, después, más adelante, cuando estemos hablando de un momento histórico, cuando él muere, hablaremos un poco más a profundidad de esto. Lo cierto es que él cometió errores en su vida y eso pues el Señor no lo podía dejar pasar por alto y que simplemente llegara a la tierra prometida como todas las otras generaciones. Así que tenemos que estar conscientes de eso. El Señor es perdonador, pero el castigo de todos modos a veces tenemos que llevarlo o las consecuencias de nuestro pecado y esto es lo que refleja el castigo del Señor. Vamos a ir al campamento número 27. Después de ese castigo, vamos a Bene Yacan, y es una palabra compuesta, Bene Yacan. Bene tiene que ver con, dice, perdón, números 33-31, salieron de Moserot y acamparon en Bene Yacan. Bene Yacan, como les decía, es una palabra compuesta, por una parte quiere decir hijos y por otro lado quiere decir Yacan, o sea, se refiere a un sitio conocido que eran los hijos de Yacan. Yacan, la palabra como tal, quiere decir que es tortuoso, torcido. Y hace referencia también en Deuteronomio 16, donde habíamos hablado de que murió Aarón, y también hace referencia a este sitio, como vemos, son sitios cercanos relativamente los unos a los otros. Dice, después los israelitas se trasladaron de los pozos de Berot, Bene Yacan, a Moserat, o a Moserot, como estábamos viendo. Entonces, es un momento también en este recorrido, en estas secuencias donde ellos pasan por este sitio y hace referencia a que hay unos pozos allí. Y es interesante ver la enseñanza de esta zona, precisamente donde el Señor nos dice que Yacan, como decía, es tortuoso, torcido, y otra vez vamos a un sitio profundo, pero no solamente profundo, sino que también es torcido. Y cuando la palabra, Dios utiliza la palabra torcido, tiene la connotación, podríamos decir, de algo que no es conforme a la voluntad de Él, que los caminos de Él son rectos. Y esto es una zona que geográficamente era tortuosa, que era torcida, y por algo lo pusieron así. Y tenemos que mirar lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este campamento. Hay una referencia torcida y tiene que ver con las serpientes. Sabemos que las serpientes tienen ese tipo de movimiento que va, es escurridiza, pero también es tortuoso su camino. Dice Isaías 27:1, en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa. Entonces vamos aquí, hablando que venimos de un campamento de castigo y enseguida vamos a una zona tortuosa que el Señor nos pone aquí en su palabra. Y quiere decir que otra vez el pueblo seguramente está haciendo cosas no conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor vuelve
a insistir en el tema de que los caminos de Él son rectos, los caminos de Él siempre nos llevan a lugares que son buenos, agradables, pero desafortunadamente el hombre siempre busca hacer lo que bien le parece y eso habitualmente eh, lo hace tortuoso el camino o difícil el camino. Y nosotros mismos nos buscamos eso, tenemos que ser conscientes de eso. El Salmo 84:5 nos dice, dichoso el que tiene en sí su fortaleza, que solo piensa recorrer sus sendas. Qué bueno es conocer las sendas del Señor. Parte del problema de la humanidad es que no conoce los caminos del Señor, no sabe su voluntad, no sabe lo que Dios ha diseñado. Y pues cada quien empieza a andar a la vida por el camino que mejor le parece, pero no sin ninguna guía. Tenemos que aferrarnos a lo que nos dice la palabra para saber cómo se vive la vida y cuál es el camino que debemos seguir. Así que por eso es una dicha poder conocer, tener la oportunidad de conocer su palabra, de conocer su voluntad y poder andar en este camino. Como dice ahí, somos privilegiados y eso nos hace fuertes, lógicamente, si andamos por el camino del Señor, como dice este salmo. En Proverbios 15:19 dice, el camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Y eso no nos quita que queremos esforzarnos. El Señor no nos hace el camino fácil para que seamos flojos. El camino, hay ciertas dificultades en la vida que todos tenemos, pero Dios siempre nos llama a que tenemos que ser esforzados y valientes en medio de ese camino. El que es flojo definitivamente va a tener la vida, el camino espinoso, pero dice que la senda del justo será como una calzada, donde el caminar será mucho más suave y más sosegado, de todos modos, al conocer la palabra del Señor. Si nos pone una dificultad, si nos pone en el camino, es para que simplemente lo superemos y nos hagamos fuertes y confiados de que el Señor es el que nos saca adelante. Pero definitivamente el perezoso pues se queda por caminos espinosos, como dice su palabra. Proverbios 16:17 dice, el camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar las toallitas ahí en el bolso ese. Espera que se metió la toallita de Manuela. ¿Ya? Listo. El camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. El Señor a través de su palabra nos da la sabiduría para evitar nuestros problemas definitivamente. El Señor nos da, se puede decir, señas, instrucciones para que no nos metamos en problemas, para que sepamos precisamente cómo salvar la vida, es lo que Él le interesa, que conozcamos su palabra. Y creo que en la actualidad nadie tiene excusa para no conocer la voluntad del Padre, porque tenemos el acceso a la palabra en este momento y es nuestra brújula, el que nos lleva por los caminos adecuados. ¿Y cuántos problemas nos evitaríamos si hiciéramos todo lo que dice en la palabra? Y como digo, esto es un privilegio que solamente lo tienen sus hijos o quienes tenemos la gracia de conocerlo a Él. Isaías 35:8 nos dice, habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Y creo que es lo fundamental de este camino, a pesar de que en la gráfica parece tortuoso, pero como ven es un camino liso, sin espinas, sin piedras, que el Señor quiere que andemos por ahí. Ese camino se llama santidad. Y si somos obedientes a sus palabras, pues definitivamente vamos a ser bendecidos en todas las áreas. El Señor, quién sabe de cuántas cosas nos librará, de cuántas cosas nos ha librado hasta el momento. Y la santidad es ser apartados precisamente de Él, es para que andemos por sus caminos. El Señor, si siente que nos vamos a salir hacia los caminos tortuosos, Él definitivamente busca la forma de regresarnos a través de llamadas de atención, de la disciplina,
tiene todas las mil maneras de encursarnos nuevamente por el camino de la santidad. Así no nos damos ni cuenta nosotros. Él nos pone cosas para que definitivamente andemos por sus calzadas, por sus autopistas, podríamos decir, para que no nos desviemos ni nos entretengamos, que es lo que muchas veces nos pasa, que nosotros mismos nos buscamos las ataduras para no avanzar, pero el Señor nos va librando de todas estas cosas para que andemos pegados al camino que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Así que de ese camino tortuoso, el Señor también saca al pueblo de Israel y lo lleva al campamento del monte Gilgal. Ese es el siguiente campamento, el campamento número 28. Dice números 33-32. Salieron de Beinei Yacán y acamparon en el monte de Gilgal. El monte de Gilgal significa cavidad o caverna o cuenca o ventanilla. Como veíamos, toda esta zona es una región de mucha agua, de mucho... estas son cavernas básicamente subterráneas, donde transita mucha el agua. La otra eran pozos, básicamente, donde estábamos en el sitio anterior. Estos son corrientes que fluyen. Podríamos decir que el otro era más cenagoso, donde estábamos ahí, pero el Señor nos lleva a un sitio de cavernas subterráneas que hay en esta región, y así se conoce como el monte de Gilgal. Deuteronomio 17 también hace una referencia a esto. Dice, allí se fueron a Gudgoda y siguieron hasta Jotbata, tierra con abundantes corrientes de agua. Entonces, como vemos aquí, es un agua que está en circulación, que hay corrientes submarinas, no submarinas, sino bajo tierra más bien, donde la gente buscaba también refugio y refrescarse, no solamente eso. Y el Señor, cuando nos saca a veces de esos ataques, o esos caminos tortuosos donde a veces nos metemos nosotros, nos lleva a sitios de refugio y nos lleva a cuevas como tal. A veces hay diferentes referencias en la Biblia de cómo hombres que estaban siendo perseguidos, el caso de David, se escondía en cuevas, o cuando el enemigo estaba tras ellos, buscaban refugiarse en cuevas. Era común en esa época y eran sitios de refugio. No cualquiera se mete a buscar a alguien en una cueva. Y la gente que transita por ahí, pues no solamente se protege de los animales, se protege de la intemperie, sino se protege también de los enemigos. Y el Señor ha dispuesto sitios de refugio, cuevas en nuestra vida, donde tenemos que ir a tomar reposo a veces, cuando el enemigo está al acecho, cuando nosotros nos hemos salido del camino, nos hemos metido en problemas, y a veces el Señor nos lleva a estos lugares para darnos refugio y darnos también refrigerio a través del agua. Dice Salmo 32:7, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentar? Y qué dichosos somos nosotros cuando estamos atormentados, cuando estamos acosados por alguna cosa. Sencillamente el sitio de refugio para nosotros es nuestro Dios. Él es nuestro baluarte, es el que nos defiende, y por eso debemos estar tranquilos, como dice aquí. ¿Quién podrá amedrentarnos si nos refugiamos en el Señor? El Señor siempre está dispuesto a protegernos, a guardarnos. Lo hizo con su pueblo, como decía. Esto decían algunos que eran zonas también de gigantes, donde, no digo, si se metían en el territorio de ellos, pues era meterse en problemas. Así que sencillamente el Señor siempre en medio del camino nos abre sitios, cavernas o sitios de refugio donde protegernos. Y Él definitivamente es nuestro amparo, como dice el Salmo 46:1. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura
en momentos de angustia? ¿Quién no ha tenido momentos de angustia? ¿Y quién no también ha sentido la mano protectora de nuestro Dios sacándonos de ahí? Como a veces dice Fulvio, nos jala, nos saca del cuello de la camisa, nos deja caer, y definitivamente a Él tenemos que acudir cada vez que estamos en medio de la angustia. El Señor a veces pone personas también sabias en medio del camino que nos aconsejen, que nos ayuden, pero Él busca la forma de darnos refrigerio en medio de las circunstancias. Isaías 32:3 dice: cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. Y como les decía, Dios es nuestro refugio, pero también a nosotros sentirnos refugiados tenemos que servir para otros de refugio también, a través de un consejo, de un aliento. Es sacar tiempo a veces. Cuánta gente no está, que no sabe qué hacer con la vida, precisamente porque se ha desviado, ha tomado el camino tortuoso, no sabe cómo llegar al camino del Señor, y está ansiosa, definitivamente está con muchos problemas, tormentas de la vida, y el Señor nos ha puesto también para que nosotros seamos esas cavernas, esos sitios de consuelo, de refugio para las personas que nos rodean. Entonces, cada uno como tal debe ser un refugio. Nuestros hogares, nuestras familias deben ser un refugio para tanta gente que lo necesita. Así que el Señor siempre nos da alternativas a las personas para sosegarse, para tener sombra, para tener, como digo, refrigerio en medio del desierto. Y muchas veces nosotros somos los indicados para proteger y ayudar también a la gente. Dios nos utiliza a sus hijos también para que hagamos lo que nuestro Padre hace. Así que qué bueno que el pueblo de Israel encontró esta zona donde tomar refrigerio, donde resguardarse para poder seguir adelante al campamento número 29. El campamento número 29 es el campamento Jotbata, que lo mencionamos también ahorita en Deuteronomio 10. Como digo, todos estos lugares relativamente están cerca. Hay mucha agua en esta región, y esta no es la excepción. Entonces, salieron del monte Gilgat y acamparon en Jotbata, dice números 33. Y Jotbata como tal significa agradable, estar bien, estar contento. Y creo que es lo que pasa cuando definitivamente hemos estado en un lugar de refugio, donde ha pasado la tormenta, donde ha pasado las amenazas del enemigo. Tenemos ese tipo de refrigerio, como decíamos, y el Señor nos lleva a lugares donde podemos estar bien, donde podemos estar contentos. Creo que todos aquí hemos experimentado eso, pero qué bueno que podamos experimentar a otras personas esa paz, esa tranquilidad que deben sentir con nuestras vidas, con nuestros hogares. Creo que todos tenemos que estar dispuestos a abrir nuestras puertas de nuestras casas para hacer esa jotbata o ese yotba para las personas que tanto lo necesitan, que encontrar estos sitios de refugio o sitios para estar contentos o estar bien. Isaías 58:11 dice: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Y esto es una promesa muy bella para todos los que creen que se puede decir, como dice aquí, sus huesos se desmoronan con las cargas que a veces la vida les ha puesto, o lo que han buscado en la vida, pero el Señor nos lleva a manantiales donde nos riega, donde nos alimenta, y donde definitivamente con Él nunca se agota el agua. Es agua que fluye, que riega permanentemente nuestras vidas, y cuando estemos secos definitivamente tenemos que acudir al Señor para que Él nos dé este refugio.
Juan 4, 13, 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y esto nos repite o nos confirma lo que estaba yo diciendo en este momento. El Señor nos da el agua suficiente para no tener sed jamás, pero también nos da agua para que sea un manantial nosotros. Así que nosotros debemos convertirnos en manantiales para otras personas y llevarlos también a la vida eterna. Como digo, no podemos frenar el agua, no podemos ser pozos simplemente, porque ahí, como digo, el Señor nos castiga. Si nos quedamos en el pozo también tendremos consecuencias por eso. Y hemos en muchas ocasiones también hablado de este tema. Nosotros simplemente somos regados para que dejar fluir la bendición hacia otras personas y que no nos acumulemos el agua, no acumulemos la bendición para nosotros simplemente, sino que la compartamos con tanta persona que la necesita. Así que hoy estamos recibiendo su palabra, pero la idea es que podamos compartir esa palabra y que saciemos a las demás personas que tanta sed tienen de parte de nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Juan 7, 37, 38 dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Así que vuelve el Señor y nos confirma, si alguno tenemos sed, pues vamos a Él. Pero de ahí en adelante es tanta la bendición, tanto lo que el Señor nos da, que tenemos que hacer que brote de nosotros también agua viva para quitarle la sed a las demás personas. Sin embargo, como decíamos, en medio del desierto, en medio de las dificultades de la vida, tenemos que aprender esta lección que si tenemos fe, podemos disfrutar, tener felicidad y satisfacción en medio del desierto. El Señor nos alimenta, nos sacia nuestra sed, nos quita la inclemencia del tiempo, del sol, de la lluvia, de las tormentas, absolutamente de todo. Y eso solamente se logra con el Señor. El mundo es un desierto como tal, estamos llenos de problemas, como ayer veíamos, la tierra clama, la creación clama, la venida de Él. Nosotros también deseamos estar con el Señor, pero mientras el Señor nos tenga aquí en la tierra, en medio de todos estos problemas, tenemos que tener la felicidad, la paz, la tranquilidad y el gozo que Él nos da para poder ser también de bendición para otros. Y vamos al campamento número 30, el campamento de Abroná. Dice su palabra en números 33, 34, salieron de Jotbata, que es esta tierra de felicidad, de gozo, y acamparon en Abroná. Hebroná viene de la palabra Hebrón, es el femenino de Hebrón, y Hebrón significa transicional o transición o pasar por, cruzar entre. Y esto tenemos que ubicarnos geográficamente en donde está Hebrón o Hebroná, que está en esta zona. A ver si muestro aquí está. Entonces de Jotbata pasaron a Hebroná, que tiene que ver con Hebrón. Entonces es un paso por el que hay que pasar. El Señor los hizo pasar por ahí. Era una zona, se puede decir, como una especie de canal donde solamente había una forma o un estrecho por donde se pasaba. Eso significa esta región. Era una zona estrecha y definitivamente había que pasar por ahí, o los hizo pasar por ahí. No permitía otro camino, sino por este camino. Dice la palabra del Señor, y eso lo tenemos que entender, lo que el Señor nos indica ahí. O sea, a veces nos pone en situaciones donde solamente hay un camino, y ese camino definitivamente es Él.
No hay otra forma de pasar sino por ahí. Y eso es algo que tenemos que tener claro en nuestra vida. Con Dios, para llegar a la tierra prometida, para llegar a nuestro cielo, solamente se pasa a través de Jesucristo. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Le contestó Jesús, nadie llegará al Padre sino por mí. Y en eso Jesús fue categórico. Así fue como pasó también con el pueblo de Israel. Decía, tiene que pasar por acá y simplemente no le dio otra elección, tenía que pasar por Hebrón, así como nosotros tenemos que pasar a través de Jesucristo. Y no hay otra alternativa. Como mucha gente busca, creo que todo el mundo quiere llegar al cielo y busca alternativas de mil maneras a través de todo tipo de religiosidad, de pensamientos. Pero el Señor fue enfático, Él dijo, no, yo no soy un camino, dijo, yo soy el camino. Y por aquí tienen que pasar todos, no hay forma de llegar al Padre sino a través del Hijo. Para eso vino a la tierra, para eso murió por nosotros y ese fue su propósito, que lo conociéramos a Él, y Él nos dio otra alternativa para llegar al Padre. En Hechos 14, 12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así que no hay otro tipo, no hay otra forma de salvarnos, no hay nada que aquí en la tierra, la única alternativa es pasar a través de Jesucristo. Así que esto se debe quedar completamente claro. En Juan 19 nos dice, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Así que, como decía, esto es como un tipo de puerta, Hebrón, donde no había otra vía alterna, no hay una vía libre, simplemente es el único acceso para llegar al cielo es a través del Señor Jesucristo. Y como él dice, la puerta es estrecha, no es un lugar amplio para que todo el mundo pase cuando se le da gana. Él se muestra como la puerta y solamente los que deciden pasar por ahí son los que él acepta que pasen. Definitivamente con él hay libertad, con él vamos a tener pastos abundantes, vamos a tener bendición abundante, cómo alimentarnos. Sin él no podemos hacer absolutamente nada y vamos a seguir andando vueltas y vueltas. Hay gente que pasa a través de la puerta de la salvación y no decide entrar y sigue dando vueltas y vueltas y se quedan ahí perdidos. Así que esto es lo que ejemplifica Hebrón. Si no hubieran entrado por ahí, pues no hubieran encontrado, o no, Dios no los hubiera llevado a través de ninguna otra ruta, sino que los seguiría dando vueltas en esta región, preparándolos para llegar a la tierra prometida. Y aquí vamos a los últimos campamentos antes de llegar a otra vez a Cades Barnea. Y este es el campamento de Sion Geber. Así que ya pasando a través de Jesucristo, a través de la puerta, en el camino del Señor, nos lleva al campamento de Sion Geber. Y Sion, dice, salieron de Abroná y acamparon en el Sion Geber, dice números 33-35. Y este es un sitio ya en el mar, estamos a la orilla del mar, y esto es una imagen de este lugar, al lado del Mar Rojo. Dice, parecido, lo que traduce Sion Geber es parecido a la columna vertebral de un hombre. Ustedes ven la imagen ahí, que es como si fuera un dorso de un ser humano. Es lo que ejemplificaba o les daba a entender a ellos, y por eso tenían ese nombre, y parecía como un grano gigante acostado de espalda en medio del mar, y que sobresale su dorso, y por eso se llamaba Sion Geber. Ese fue lo que le pusieron ahí. El Señor lo llevó a este sitio, y podríamos decir es un sitio donde seguramente pasaron muchas reflexiones. Llevábamos cerca de 38 años
andando, dando vueltas, hasta que el Señor los entró por Hebrón o Hebroná y los lleva a este lugar, se puede decir, al frente del mar, para que reposen, para que reflexionen. Y uno pensaría, ¿qué pasó durante esos 38 años? Estuvimos cerca de la tierra prometida, en que fallamos, qué cosas hicimos mal en todo este proceso para poder encontrar esta puerta y que nos llevara nuevamente rumbo a la tierra prometida, otra vez rumbo hacia Cades Barnea. Y estamos viendo que Esión Meber está aquí, como dices, es casi la última campamento antes de dirigirse hacia Cades Barnea nuevamente, como lo muestra aquí la gráfica. Aquí estuvieron dando tiempo, dando años y años vueltas en esta región, y aquí ya vamos rumbo a Cades Barnea. Ese fue el trayecto por la puerta que el Señor escogió para llevarlos ahora sí otra vez a donde habían empezado. Y esto nos habla de una columna, y tenemos que entender a qué se refiere el Señor con lo que es la columna para Él. Definitivamente, Él es nuestro sustentador, el que sostiene absolutamente todo a través de su palabra. Dice Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. La columna vertebral como tal del ser humano es lo que nos sostiene todo nuestro ser, así como todo el universo, toda la tierra, toda la creación se sostiene por la palabra del Señor. Así lo expresa la misma palabra. Así que el único que podemos apoyarnos, micrófono, así que lo único que podemos apoyarnos nosotros es en la palabra del Señor. Y el universo y todo se sostiene por la palabra del Señor. Así que el Señor hizo pasar a través de este lugar para, como digo, reflexionarnos, confrontarnos de lo que había pasado y seguramente repasar la ley del Señor antes de entrar nuevamente a donde nos había sacado, que estuvimos a punto de entrar. Así que todo este proceso de santificación que los lleva, pues los lleva definitivamente a soportarse en la palabra del Señor. Y esto seguramente fue lo que pasó en este hermoso lugar. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino que precisamente todo lo que vemos fue por creación de la palabra del Señor, como dice, solamente por la orden de Él se crearon las cosas y por la orden de Él se sostienen. Así que qué mejor cosa que poder conocer la palabra del Señor y mantenernos y sujetarnos a ella para que todas las cosas nos salgan de acuerdo al propósito de Dios para los cuales fuimos creados. Así que esto es lo que representa este lugar. La palabra del Señor dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, dice Juan 12:48, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Volvemos a lo que estábamos hablando. La palabra es la que nos da vida, la que nos sostiene, pero es un arma de doble filo también. Como hemos hablado muchas veces, la espada amplifica la palabra y la espada tiene doble filo. Por un lado nos puede dar vida, pero por el otro también nos condena. Es una responsabilidad enorme cuando tenemos la oportunidad, como decíamos al principio, de conocer su palabra. Esa palabra nos da alivio, nos da consuelo, nos mantiene en el camino, nos libra de las tormentas. Pero si no hacemos lo que ella nos indica que debemos hacer, esa misma palabra nos va a condenar. La Biblia también habla de castigo, de condenación. Así que, como dice, el que está advertido, pues tiene que saber a qué se somete. Y esto es la conciencia que cada quien debe hacer, decir, oye, ¿qué he pasado en mi vida? ¿Qué he hecho? El Señor me ha revelado cuál es su voluntad a través de su palabra. Yo tengo que obedecerle.
si no lo obedezco, pues tendré que llevar las consecuencias y seguiré dando vueltas en este mundo hasta que no encuentre definitivamente y decida entrar por la puerta, pues simplemente andaré por caminos tortuosos de tumbo en tumbo y no voy a esperar a que sea condenado por el mismo palabra del Señor, por lo que Él ha revelado a través de ella. Así que tenemos que ser responsables con la palabra, con lo que Dios nos ha dado y hacer buen uso de esa palabra. ¿Y cuál es el propósito de esto también? Como lo fue con el agua, con los manantiales, que nosotros también seamos columnas vertebrales para otras personas, que mostremos su palabra y que seamos sostenedores de todo lo que es su iglesia. La iglesia está compuesta por columnas, los hombres son columnas, como lo fueron, en efecto, dice Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia. Y es un privilegio cuando el Señor nos utiliza para ser soporte de su iglesia, cuando nos da ese ministerio de aguantar con su palabra la verdad y compartirla para las demás personas, para que seamos sostenedores de toda su iglesia. Así que debemos precisamente alimentarnos de la palabra para ser fortalecidos cada día y poder resistir los embates del enemigo. Ustedes ven muchas de estas gráficas, de estas grandes columnas que todavía quedan de la antigüedad, que muchas veces lo único que queda es de los rascacielos, todo lo demás se cae, pero lo que quedan de las ruinas, digamos, en Grecia, en Roma, muchas veces son las columnas, lo único que no se cae. Y el Señor va a mantener esas columnas a través de toda la historia de la humanidad para que sigan soportando la iglesia y sigan sosteniendo a tantas personas que necesitan de la iglesia y de los hijos de Dios para darle el conocimiento y llevarlos a la vida eterna. Y así va a ser hasta el Apocalipsis. Terminamos con el Apocalipsis. Dice, vengo pronto, así que aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el Señor nos dice, aquí tenemos que ser columnas, tenemos que ser sostenedores de otras personas, del resto de la iglesia, porque es prepararnos para lo que el Señor nos tiene preparados allá en la tierra prometida, que seamos columnas también de Él allá. Y para eso nos sirven todas las experiencias que hemos tenido en la vida. Definitivamente la idea del Señor, si nos deja pasar por ahí, es para que nos fortalezcamos, para que confiemos cada día más en Él, de ver cuántas veces nos ha librado, de cuántas veces nos ha arrebatado de las garras del enemigo, y que podamos ser sostenedores de tanta gente que lo necesita. Todas las experiencias que el Señor permite en nuestra vida, como lo permitió con el pueblo de Israel, sencillamente era para que fuéramos reflejo de la gloria de Él, que seamos lumbreras para otros, que los podamos alimentar con buenos pastos como Él nos da a nosotros, que podamos dar agua, manantiales para otros y que podamos sostener a todas las personas que tanto necesitan del Señor. Así que somos instrumentos de Él, también nos utiliza como columnas, y la idea es que podamos irnos entrenando para lo que Él tiene en la tierra prometida, que es nuestro destino final. Hacia allá nos tiene programados el Señor para que lleguemos con Él y vivamos con Él.